las 6 de la mañana con 55 minutos está ya con nosotros Maritza Rubianes, parte del colectivo LOA, y con quien vamos a hablar y echar algunas reflexiones sobre un hecho que generó varias reacciones en el Ecuador. 2 millones de gallinas fueron, 2 millones de aves fueron sacrificadas. No porque eran portadoras de algún tipo de enfermedad o peste. Únicamente querían reducir la oferta de huevos en el mercado para permitir que se eleve el precio de este producto en el mercado. Recordemos, un poco para tener una referencia, 2020 el precio de la cubeta de huevos alcanzó un valor máximo de $5 por cubeta. En ese tiempo de emergencia, y en las últimas semanas precios de la cubeta de huevos llegó hasta el $25, $50 en algunos espacios. Entonces, frente a esta sobreoferta en el mercado, dijeron, pues aquí empezamos a sacrificar, no un número menor, 2 millones de aves fueron sacrificadas. Este es un poco el contexto para tener claro de lo que vamos a hablar con Maritza. Maritza, muchísimas gracias y muy buenos días. Las observaciones, las objeciones, primero es un poco, nos muestra cuál es esta hostilidad del mercado frente al trabajo al que se somete a seres vivos precisamente, y que están a merced incluso de lo que es el comercio, el consumo. Por un lado, devela eso, y también devela el hecho de que hay un proceso de deshumanización, ¿no? Porque de pronto hay personas que no consumen carne, pero esto podía haber servido incluso para alimentación de personas, no sé, o hacer algún tipo de reflexión. No sé si a la orden de esta línea que yo le planteo a Maritza hay algunas reflexiones. Muy buenos días. Si podemos encender el micrófono, por favor. Sí, perdón, mil disculpas. Muchas gracias, Mario, gracias a ti y a Francisco Esterio, pues y a toda tu audiencia. Sí, la verdad es que a nosotros nos golpeó muchísimo esta situación. Si bien es cierto, la gallina todo el tiempo dentro de la industria es utilizada simplemente como un bien, como un elemento de producción, que esto vale relevar, ¿no? La vida de la gallina ponedora es terrible dentro de la industria siempre, siempre. En esta ocasión, pues, el tema fue aún más grave todavía, porque estos animales fueron llevados a mataderos, fueron faenados para estabilizar el mercado. Entonces es más horrible todavía. Ni siquiera produjeron esos animales, fueron muertos para estabilizar el mercado, estabilizar el precio. Según Wilson Velázquez, quien es presidente de la UNIPRO, en una entrevista él afirma que los animales ni siquiera estaban en época de postura. Entonces esto indica una mala planificación terrible. Es como, vamos a hacerlo un poco grotesco, es como comprar más materia prima de lo que se necesita para producir, ¿sí? Y claro, en otros casos pues se podrá guardar la materia prima, porque no tienes que darle de comer a la materia prima, no tienes que vacunar a la materia prima, no tienes que nada. Pero en este caso no, estamos hablando de seres vivos. Este trabajo de reflexión que se ha planteado alrededor del sacrificio de 2 millones de aves para reducir la oferta. Habíamos escuchado de su parte una explicación que dieron los gremios con respecto a este tema, que refleja además el sometimiento para este tipo de seres vivos en un tema de
de producción forzada. ¿Hay alguna acción legal que usted se haya iniciado con respecto a aquello, Maritza? Muchas gracias, Mario, por la pregunta, porque pues, vas a tener un poco la primicia en medios. Pues sí, en efecto, el día de ayer pusimos una denuncia de este hecho. Lo que menos queremos es que esto se convierta en un hecho normal dentro de la industria. Esto tiene que ser denunciado y lo pusimos, la denuncia en la Superintendencia de Compañías de Competencia Económica. Y claro, pues denunciando el hecho, nos duele mucho no haber podido denunciarlo por maltrato animal, por fallas al bienestar animal, pero lastimosamente ninguna ley contempla este tipo de prácticas todavía. Por lo tanto, pues, tuvimos que poner la denuncia por el tema de competencia, ¿no? de fallas en la competencia del mercado, ¿no? Están técnicamente pues, manipulando el mercado para disminuir el precio y eso es penado, sí. Frente a esto, y mi siguiente pregunta iba en este orden, Maritza, no existe una norma y dentro de las propuestas de reforma que se han venido planteando y que fueron denostadas en el último tratamiento específicamente, cuando ya se alertaban esta posibilidad de prácticas. Recuerdo que un asambleísta dijo, ahora les ofende hasta que coloquen los cárnicos dentro de los frigoríficos. Un poco entre la sorna y el sarcasmo, cuando lo que se estaba tratando era de evitar este tipo de prácticas. Precisamente, Mario, se manipuló muchísimo cuando se hicieron propuestas en referencia a la mejora del bienestar animal en los animales destinados a consumo. Siempre se pone un velo muy oscuro alrededor de esto porque pues, la industria, en su afán de no perder un centavo, manipula conceptos, manipula criterios. Se dijeron barbaridad y medio cuando nosotros intentamos, pues, a través de la Ley Orgánica Animal, regular un poco el tema del bienestar animal en animales destinados a consumo, precisamente por eso, ¿no? Porque la industria, pues, en su afán de no perder nada, metió conceptos e ideas y criterios súper absurdos. Incluso súper absurdos e ilógicos y grotescos, que jamás se nos ocurriría a nosotros, como por ejemplo que queríamos anestesiar a los animales antes de faenarlos. Es un total absurdo. En efecto, pues en este sentido, lo que buscábamos era precisamente que este tipo de prácticas no se conviertan en un cotidiano. No es justo, no está bien que por una mala planificación del mercado, por un error en el estudio del mercado, se hayan, ojo, que no es que se cogen las gallinas no sé, que están en la naturaleza y se les mete a jaulas para producir. No, son gallinas que son incubadas. O sea, nacen estas gallinas para ser metidas en jaulas y producir. Entonces, desde el principio hubo un error. El momento en que los señores productores de huevos le dijeron a las incubadoras, incúbeme 2 millones de gallinas y deme para producir. Desde ahí hubo un error. Son animales que no deberían ni siquiera haber nacido, porque su nacimiento está bajo nuestro control. Entonces es terrible. Ahora, con esto finalizo, Maritza. ¿Hay algún tipo de seguimiento que ustedes han iniciado? Porque básicamente el tema no radica solo en la producción avícola, hay también algunas prácticas contrarias, por ejemplo, en la forma o los mecanismos de faenamiento, también de reses. El ganado porcino también es sometido a una serie de acciones poco técnicas y a ratos hasta perversas, por un lado, y por otro lado también, incluso hasta nos podemos extender al tema del mercado nacional de la venta de mascotas. Entonces, ustedes han hecho un seguimiento, un mapeo sobre aquello. Con esto termino, Maritza. Mario, lastimosamente nosotros somos sociedad civil y lo que tratamos de hacer es precisamente cubrir todos los vacíos que no solamente que dejan las leyes, sino que dejan las autoridades que no cumplen con sus competencias. Entonces, pues tratamos de dividirnos en varios espacios y créeme, entre lo más complicado de
supervisar de alguna forma, de vigilar de alguna forma, son los animales destinados a consumo. Hay un secretismo enorme alrededor de las prácticas de la industria, un secretismo grandísimo y claro, una difusión de desconocimiento, ¿no? Siempre que nos ven a nosotros hablar de alguna cosa de animales destinados a consumo, pues siempre se piensa que lo que buscamos es volver a todo el mundo vegano. Entonces, sí, hay un desconocimiento alrededor de esto y hay un secretismo muy grande. Y este secretismo parte incluso desde la gente misma de Agrocalidad. Agrocalidad es una entidad de la que nadie sabe nada, ¿no? Los mecanismos que utiliza Agrocalidad para controlar a la industria son muy simplones, muy sencillos. Sí, y a ratos hasta caducos, Maritza. Sí. Y por eso la industria está muy contenta de que sea Agrocalidad quien le... Pero en todo caso, invitarles incluso, si me permites, Mario, a seguir, por ejemplo, la página Gallinas Libres Ecuador, de Protección Animal Ecuador. Nosotros pues tenemos un proyecto lindísimo, trabajamos precisamente con el tema de gallinas ponedoras porque esta práctica que quedó al descubierto por una entrevista es solamente un pedacito de los horrores que viven las gallinas de postura aquí en el Ecuador. Sigan la página Gallinas Libres de Ecuador. ¿Cuál es? Repítanos la página, por favor. Gallinas Libres de Ecuador. Perfecto. Maritza, muchísimas gracias y qué bueno verle a los tiempos. Gracias, María. Maritza, incluso trabajamos en algún momento una ordenanza, porque no es solo el tema de alimentos de animales de consumo. Propusimos, por ejemplo, una veda en la venta de animales de compañía en esta ciudad. Así es. Y ustedes no tienen idea los grupos de poder que levantaron el grito porque se estaba coartando el tema de la libertad. Sí, muy fuerte. Así son estas luchas. Gracias, Maritza, qué bueno verle a los tiempos. Muchísimas gracias. Mario. Y que tenga excelente día. Un saludo, Mario. Muchísimas gracias y mucha suerte. Estuvo con nosotros Maritza Rubianes del colectivo LOA para hablar sobre el sacrificio de 2 millones de gallinas para reducir la sobreoferta de huevos en el mercado. 7 de la mañana con 13 minutos. Vamos a identificar el segmento de entrevistas, pero antes, María José, usted nos tiene una recomendación. Hoy les tengo una recomendación. Ahorrar guarda tu dinero, invertir lo hace crecer. En Fideval te ayudamos a abrir tu primer fondo de inversión. Fideval, presente en tu futuro. 7 con 14. Identificamos nuestro segmento de entrevistas. Regresamos de inmediato.